todo esto de acá, hígado, páncreas y los biliares, tienen en común la función y el drenaje del organismo. Pero solamente vamos a hablar en esta parte hepatobiliar nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con lo que es hígado. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar hígado, vía biliar y vesícula, así que son bastantes temas. ¿Ya? El hígado traje esta información. Anatómicamente, ¿cuánto pesa el hígado? 1500. Más o menos pesa entre 1400 a 1600 gramos, con una medida de más o menos 1500. ¿No? Algunos textos van a decir que pesa entre 1500, 1600, dependiendo si es varón o si es mujer. ¿Tu apellido cuál es? Rodríguez. Rodríguez Wilka. Sí, doctor. ¿Tu apellido? Torres González. ¿Ya? Entonces, el peso más o menos entre 1400 a 1600 gramos, una medida de más o menos 1500. ¿No? Algunos textos, como les decía, de anatomía van a decir, pues si es varón, pesa más, y si es mujer, pesa menos. ¿No? Entonces, la ubicación del hígado, ¿dónde se ubica? Semiológicamente, el abdomen está dividido en cuadrantes, ¿cierto? ¿En qué cuadrante está? Hipocondrio derecho, ¿no? Hablamos la división, una es inglesa. Si es inglesa, se divide en 4 cuadrantes, los cuadrantes superiores e inferiores, ¿no? Entonces estaría ubicado en el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho en hipogastrio, ¿no? Entonces, esa es la ubicación del hígado. El hígado es un órgano móvil o un órgano fijo. Es un órgano fijo, ¿no? Anatómicamente, este hígado, ¿cuánto mide? Si pesa entre 1500, ¿cuáles son las medidas del hígado? ¿Cuánto mide anatómicamente el hígado? Para eso necesitamos un diámetro longitudinal, un diámetro transverso y un diámetro antero-posterior, ¿no? Porque sabemos que el hígado es un órgano tridimensional, ¿de acuerdo? Tiene 3 caras el hígado. Algunos libros dicen 4 caras. ¿Cuánto mide? ¿De longitud cuánto mide? ¿Cuál es longitud? ¿Esto o esto? ¿De acá a acá cuánto mide? 18. 160, ¿qué? Milímetros o 16 centímetros, ¿no? De acá a acá 180. 180. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes han llevado, ustedes ya llevaron radiología, ¿no? Entonces, en radiología, ¿cuánto mide el span hepático? Que es lo que ustedes van a describir si van a hacer ecografistas o radiólogos. Cuando miden el span hepático radiológicamente, ¿qué diámetro es la que ustedes van a evaluar? ¿Cuánto van a considerar que es un hígado normal, de tamaño normal? Porque si un hígado supera estas medidas, ¿qué patología tenemos? Hepatomegalia, ¿no? Pero ¿cuánto es la medida normal de un hígado? ¿Y qué diámetro van a utilizar? ¿No? ¿Cuántas? ¿Cuál es el span hepático? ¿Cuál es? 160, 180. No. ¿Cuánto es? Esto es el span hepático. ¿De acuerdo?
anatómicamente, ustedes ya llevaron radiología, están más frescos ecográficamente, el lóbulo derecho, que está ubicado en el cóndilo derecho, es lo que ustedes van a medir. ¿De acuerdo? Y van a medir por lóbulos incluso. No van a medir todo el hígado. ¿De acuerdo? Van a medir por lóbulo. ¿Cuánto mide el lóbulo izquierdo? ¿Cuánto mide el lóbulo derecho? El spam hepático es esto. Si ustedes miden por encima de esto de acá, diagnóstico hepatomegalia. Anatómicamente el hígado está cubierto por los arcos costales, ¿cierto? Por encima, semiológicamente, por encima de esto, 2 veces de dedo, 2 centímetros, hepatomegalia, ¿cierto? Eso es clínica, nada más. Este hígado ya sabemos el tamaño, ya sabemos el peso, ¿de acuerdo? Mencionamos que también es un órgano fijo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es fijo este hígado? Porque está sostenido por ligamentos. ¿Y cuáles son estos ligamentos que sostienen al hígado? Acá tenemos un ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? ¿Ah? Coronario. Acá tenemos otro ligamento. Triangular. Acá tenemos otro ligamento. Falciforme. Tenemos otro ligamento. Redondo. Si volteamos el hígado y lo vemos hacia la cara que está pegado a los órganos, que se llama cara visceral, tenemos otro ligamento. Ligamento venoso, ¿no? Entonces, por estos ligamentos está sostenido el hígado, por eso es un órgano. ¿De acuerdo? Este hígado, anatómicamente, pues, ¿no? Está distribuido en casi 2/3, ¿ya?, de lo que es la cavidad abdominal. Es un órgano de la cavidad abdominal. Fisiológicamente, este hígado está compuesto ¿por qué? Histológicamente. Y tiene una forma hexagonal. Los lobulillos. Así, ¿no? Los lobulillos hepáticos. Cada lobulillo hepático que contiene una vena, ¿no? Una vena centrolobular. Y estas, ¿tu apellido cuál es? Guaman Capani. Estos hepatocitos, ¿no?, que es la unidad funcional de este hígado. ¿Cuál función principal? ¿Cuál va a ser? ¿El hígado? ¿Para qué nos sirve el hígado? Produce bilis. Producción de bilis, ya otra. Ya, como alumnos de medicina. Pues, a ver. Almacenar glucosa. Bueno. No almacena glucosa. Transforma qué. Glucosa y glucógeno. Ya, ¿qué más? Una. ¿Qué más? ¿Para qué más nos sirve el hígado? Síntesis de proteínas, albúmina. Síntesis, metabolismo de proteínas dentro de lo principal, albúmina. ¿Qué más? Tiene un montón. Y de acuerdo a esa función vienen las patologías. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de patologías de hígado que no son neoplásicas, ¿cuál sería la más frecuente en nuestro medio? ¿Ya? Esteatosis hepática. Cirrosis hepática. Pues. ¿Y qué es la cirrosis hepática? La degeneración. Fibrosis, que es una fibrosis o destrucción del hepatocito, ¿cierto? ¿Y qué produce? Asitis. Produce que no produzcamos proteínas, se degeneran las proteínas. ¿Y qué produce? Asitis, ¿no? Hipoaluminemia, patología que no tiene nada que ver con patología neoplásica. Otro tipo de patología en la cual estos hepatocitos se llenan de triglicéridos. ¿Cómo se llama? Esteatosis hepática. Apellido. Reyes. ¿Cuál es tu apellido? Reyes, ¿no?
básicamente este hígado ya está dividido en dos lóbulos, ¿cierto? Decíamos que este hígado es un órgano tridimensional porque tiene una cara que va pegado hacia diafragma, que es la cara diafragmática. Tenemos una cara que está en contacto con los órganos, estómago, duodeno, polo superior del riñón, que se llama la cara Visceral. visceral, ¿no? Y tenemos otra cara, si rotamos al hígado, entonces tenemos una cara que está en contacto con la cara lateral y con la cara interna. Bueno, por eso se dice que el hígado es un órgano tridimensional, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de hígado, ya no funcionalmente, ya no en tamaño, porque si está aumentado de tamaño, hepatomegalia, causas de hepatomegalia un montón, ¿cierto? Si tenemos que estos hepatocitos se llenan de triglicéridos, esteatosis. Si hay una fibrosis de los hepatocitos, cirrosis, ¿no? Este hígado que tenemos acá, ¿no? Anatómicamente apellido Valiente. este hígado anatómicamente va a estar dividido ya desde los años 60, donde se hizo la primera cirugía hepática. Ya describió un doctor que se llama Castle, describió que había un lóbulo o un hígado derecho y un hígado izquierdo, ya desde los años 60, se hizo la primera cirugía. Pero para esto él tomó un punto de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es este punto de referencia? El ligamento falciforme. Cistocaba. ¿Ya? O la línea de Cantley, ¿no? Entonces, Castle es el primero que hace la división hepática, ¿de acuerdo? Y es el primero que describe que hay un hígado derecho y un hígado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces ya divide, él le dice, hay un hígado derecho, un hígado izquierdo y los clasifica en lóbulos, ¿de acuerdo? Y para esto toma un punto de referencia. No es el ligamento falciforme que todos escriben en los libros de anatomía, ¿no? Es una línea imaginaria, ¿de acuerdo? Que toma de referencia esta línea. ¿Qué toma de referencia? La cava y la vesícula. La vena cava ahí Vesícula. y la vesícula, ¿de acuerdo? Esta línea imaginaria que va desde el borde interno de la cava hasta la cara lateral o interna de la vesícula. Esa es la línea de Cantley. Entonces, Castle, ya desde el año 60, donde hace la primera cirugía hepática, divide al hígado en lóbulos. ¿Cuántos lóbulos? Dos lóbulos. Uno derecho y otro izquierdo. ¿De acuerdo? Pero viene otro médico británico, ¿ya? Que se llama Brisbane, no, perdón, que se llama Coignau, ¿ya? Y él, tomando de referencia a Castle, indica de que este hígado tiene su propia unidad funcional, su propio hepatocito. ¿De acuerdo? Más o menos en todo el parénquima hepático hay más o menos 1000 hepatocitos, en todo el parénquima. Y que cada hepatocito tenía una tríada portal. ¿Quién forma la tríada portal? Rama de la arteria. ¿Ya? No, y la vena portal. Cada hepatocito, él describió que cada hepatocito tenía una vena central, ¿no? En esta vena central llegaba una arteria, llegaba la rama de la vena porta y llegaba el conducto biliar. A esto, este hepatocito, a esta
unión de arteria, vena y conducto biliar se llamaba triada portal. Y Coignau describió esto, que en todo el hígado había varias triadas portales. Sobre todo habían 8 a 9 triadas portales, independientes, que no dependían de cada uno. En base a esta triada portal, Coignau clasifica al hígado ya no en lóbulos, ¿de acuerdo? Sino en segmentos. ¿Ya? ¿Aló? ¿Ya? Lo clasifica en segmentos, ¿de acuerdo? Entonces, Coignau clasifica en segmentos. ¿Cuántos segmentos? 8. 8 segmentos. A ver. Como ustedes en radiología, sobre todo en ecografía y en tomografía, les han enseñado cuáles son los reparos anatómicos para que estos 8 segmentos sean divididos o cómo son divididos, ¿cierto? Porque no se le ocurrió, este es el 1, el 2, 3. No, todo es por una división anatómica. Así que, Melissa Valdeón, a ver, dibújanos los segmentos. ¿Alguien está bien el gráfico? ¿Queda así? ¿Alguien lo modifica? ¿Está bien? ¿Queda así? Nadie lo modifica. Entonces, el lóbulo izquierdo, ya que contiene los segmentos 2, 3, 4, pero hay un 4A, un 4, bueno, y los lóbulos, los segmentos que están en el lóbulo derecho. ¿De acuerdo? Entonces, así lo dividió o lo clasificó Coignau en segmentos. Pero si Castle tomó de referencia el punto de Cantley, ¿qué tomó de referencia Coignau para dividir en esto en segmentos? La vena hepática media. Mm. La vena hepática media. La vena hepática. ¿Qué vena hepática? Media. ¿De dónde nace la vena hepática media? De la cava. Llega a la ¿De cava. qué cava? Cava superior, cava inferior. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo dividió estos segmentos Coignau?
tomó de referencia las venas. Porta y la cava. Las venas. ¿Qué venas salen de la cava? Suprahepática. Las venas suprahepáticas. ¿De acuerdo? De la cava superior tomó de referencia las venas suprahepáticas, que son, ¿cuántas? 3. Ya, ¿cuáles son? Derecha, media, A izquierda. la derecha hay un tronco, que de este tronco sale la media y sale la izquierda. De acá tomó de referencia esto, esto y esto. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La vena porta, ¿no? Acá viene la vena porta, ¿no? Da una rama derecha y una rama izquierda. Entonces, Coignau tomó de referencia la vena porta. Por debajo de la bifurcación de la vena porta, los segmentos inferiores. 3, 4, 5, 8. Por encima, 2, 4A, 8, 7. ¿De acuerdo? De las venas suprahepáticas de la derecha sale rama para el 8, para el 6, perdón, para el 7, para el 6, para el 8, para el 5. De la media, para el 4. De la izquierda, para el 2 y el 3. ¿De acuerdo? Esta división lo hizo Coignau, que persiste hasta ahora. Y el segmento 1 de la misma cava es independiente del segmento 1. ¿Qué quiere decir? Que si el segmento 1 está hipertrofiado, está grande, el resto de los segmentos no, porque tiene un propio drenaje y una propia irrigación arterial. Por eso se considera independiente. Tomográficamente y ecográficamente también lo van a ver diferente. ¿De acuerdo? Tomando en referencia a Castle y a Coignau, que Coignau dividió en 8 segmentos. Un comité, ya, Brisbane, ya, que es un comité del estudio hepático, tomando en referencia a Castle y tomando en referencia a Coignau, también hace otra división. ¿Ya? ¿Ya? Brisbane lo clasifica en, primero, lesiones o segmentos hepáticos menores, ¿ya? O de primer orden, que considera a los lóbulos. Considera a los segmentos hepáticos mayores o de segundo orden a los segmentos. Y hay una que considera de tercer orden. Estas de tercer orden, ¿cómo serían? Tenemos lóbulos, tenemos segmentos, ¿y cómo clasificaría Brisbane? En sectores. ¿De acuerdo? Él los clasifica en sectores. ¿Ya? Y él toma de referencia, pues, lo que hizo Coignau. ¿Cuál sería un sector? ¿Cuál sería sector? Tenemos lóbulo. El 2 y el 3. Luciana Garay. ¿Cuál sería un sector? Ya sabemos, lóbulo. Acá, lóbulo, acá. Punto de cambio. Segmentos. 8 segmentos tomando de referencia las venas suprahepáticas y la vena porta. Sector. ¿Cuántos sectores tiene el libro? 4. 4 sectores. Estamos de acuerdo. ¿Cuáles? Lateral izquierdo, anterior, interno. Un sector, 2, 3 y 4. Pero cada sector tiene un nombre. Sector, Lateral izquierdo. sector, lateral. Sector, sector, Anterior, sector. posterior. ¿De acuerdo? Entonces,
Coiñao, Segmentos. Brisbane, del tercer Sectores. orden. ¿En qué? Sectores. Sectores. ¿Cuántos sectores? 4. 4 sectores. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que se aprendan esto, porque así como en colon, hemos visto que cada segmento tiene su propio nombre quirúrgico, en hígado es igualito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero qué nos falta acá en nuestro hígado? Hacer la irrigación. Necesitamos la irrigación hepática. Necesitamos el drenaje venoso. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con la irrigación arterial. Diego Torres. Acá en nuestro dibujo, ¿cómo es la irrigación? Acá nomás dibujo. ¿Quién irriga bien? Ya, a ver. Ya. La aorta abdominal. Ya, bien. ¿Qué tronco? ¿Qué tronco? Celíaco. Ya, tronco celíaco. Aquí. Queda 3 ramas. ¿Cuáles son? La gástrica izquierda, Ya, la esclénica ya, y la hepática común. ya, De la hepática común sale la gástrica derecha ya. y la gastroduodenal. Ya, bien. Acá está la hepática propia Ya, y de la hepática propia sale la hepática izquierda y la hepática derecha, perdón, y la hepática izquierda. ya, muy bien. Ya, estamos muy bien. Ya, entonces, aorta, tronco celíaco, hepática común, da 2 ramas. La pilórica, gástrica derecha, que tiene el mismo nombre. La gastroduodenal, que luego se convierte en pancreato duodenal, o repasa en páncreas. Se convierte, ya no se llama hepática, como hepática propia. Da 2 ramas, una derecha y una izquierda. La rama derecha, si se dan cuenta, da irrigación a estos segmentos. La rama izquierda da a estos segmentos. Bueno, esa es la irrigación arterial. Simple. ¿Y cómo sería el drenaje venoso? A ver. Reyes Cristóbal. A ver, ¿cómo sería el drenaje venoso? Ya, ¿cómo sería el drenaje venoso? Reyes. Ya, no nos falta mucho. Nos faltan todavía 2. ¿Qué venga? ¿De acuerdo? No te preocupes. Entonces llamamos a Mesa de la Cruz. A ver. A ver, ¿de dónde nacen las venas subrepáticas? ¿De qué ven acá? Porque en eso no nos han fallado varios, señores. ¿Qué vena es? ¿De dónde nace? ¿Ven acá superior o ven acá inferior? Inferior. Ah, ya ves. ¿Y la superior
uno. Arriba, Ya. Ya. Ajá. ¿Qué más? ¿A través de qué? Llegaste ya. Ahí. Pregunta para todos. ¿El flujo venoso viene o va en el hígado? Ya, entonces, ¿qué va? ¿Cómo es? Bueno, esplénica superior, esplénica, inferior, forma la porta, y esa es una buena porta, telescopio, y de casi 10 años. ¿Y cómo lleva la sangre de esas venas portas para que pase a las suprahepáticas? A través de la vena central, ¿no? Entonces, los que van a seguir desde ahora, ya casi la mayoría ya han pregrado, antes de entrar al internado. En el internado recuerdan que más o menos quieren seguir, ¿no? De la especialidad. Entonces, si van a ser cirujanos, tienen que ser detallistas, quieran o no, y anatomistas tienen que ser. Tenemos la vena mesentérica superior, que se une con la vena y da una, ¿cómo se llama esto? Una confluencia espleno portal, ¿no? Llega a la porta, da una rama derecha, una rama izquierda, que sigue el mismo recorrido que va a los segmentos, el mismo recorrido, ¿de acuerdo? Llega acá el hepatocito, llega a la vena, rama de la vena porta, ¿no? Se une a la vena central y de la vena central se va a las suprahepáticas para llegar. Este flujo, ¿por qué es importante este flujo venoso portal? Porque lleva más o menos el 80% de Volumen. sangre oxigenada. La vena porta es importante. Mientras que la arterial, ¿cuánto lleva? 25 a 30%. Por eso es importante saber esto. ¿Cómo sería el drenaje linfático? A ver. ¿Cómo sería el drenaje linfático? ¿Quién sabe para ganar tiempo? Porque nos falta un montón. ¿Quién sabe? ¿Quién se ríe? Ya. El drenaje linfático, ¿sale o entra? ¿Sale o entra? Ya. Sale a través de... Estamos sacando el hepatocito, sale la... ¿Qué sale? La rama derecha, la rama biliar derecha, la rama biliar izquierda. ¿Qué forman? El hepático común. Sale una rama que va a la vesícula. ¿Se llama? Cístico. Cambia de nombre. ¿Cómo se llama? Coledo. Coledo. ¿Este coledo por dónde llega? Allá, al páncreas, al conducto principal. ¿Mm? Conducto. Una polla de vaca, ¿no? A la polla de vaca, ¿no? Entonces, vía biliar sale del hepatocito y termina en la segunda porción del duodeno. ¿De acuerdo? El drenaje venoso y la irrigación arterial. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es un resumen de todo lo que han hecho en anatomía de hígado, que se lleva como 2 semanas más o menos, ¿no? Entonces lo hemos hecho en cuanto, 5 minutos casi. Lo principal. ¿Por qué es importante esto? Porque en patología hepática tenemos que saber funcionalmente si está alterado el hepatocito o no, ¿cierto? Porque si está alterado funcionalmente te puede dar cirrosis, te puede dar esteatosis, ¿no? O falla hepática incluso.
¿cierto? Dentro de la patología hepática, ¿ya? Dentro de la patología hepática más frecuente, quirúrgica, no oncológica, ¿cuál es? ¿Cuál? Los quistes hepáticos. Y dentro de estos quistes hepáticos tenemos varios tipos. ¿De acuerdo? Tenemos los quistes simples. ¿De acuerdo? Tenemos los quistes complejos. Tenemos los poliquísticos, que quiere decir que están comprometiendo varios segmentos o enfermedad poliquística. ¿Cómo se tratan los quistes? Si los quistes son menos de 5 centímetros, se observa si es simple o si es complejo. Si son más de 5 centímetros, se pueden aspirar, ¿no? O se pueden hacer quistectomías. ¿De acuerdo? Pero si a este quiste, que tú ves que es complejo, y en el medio viene de chupaca, ¿ya? Viene de chupaca, y ves una línea típica, que es la línea de... Esta línea tú ves ahí, y tú dices, ah, es quistidatídico. ¿Cómo se llama esta línea? Bien. Típico de un quiste hidatídico. Tratamiento. ¿Quién produce el quiste hidatídico? El echinococo que granuloso. Tratamiento. Hay dos tipos de tratamiento: médico y quirúrgico. Médico con albendazol y quirúrgico capitonaje o destechamiento. ¿De acuerdo? Y previamente esto, un lavado con hipersodio, ¿no? Con cloruro al 20%. Tratamiento de quiste simple, quiste complejo, quiste. ¿De acuerdo? Pero hay otra patología que no es benigna y que es común en nuestro medio, lamentablemente. Junín tiene alta incidencia de cáncer hepático, o lo que se conoce como hepatocarcinoma. Factor de riesgo para hepatocarcinoma: Hepatitis C. hepatitis B. B. ¿De acuerdo? Si ustedes van a leer, y como van a leer, tenemos hepatitis A, que es fecal oral, la B, parenteral, la C, parenteral, la D, B. la D y la E, que es la fulminante, igual, ¿no? Entonces, en nuestro medio, pregunta de examen de residentado, de hace como 3 años. Factor de riesgo, ya, de hepatocarcinoma, ¿sí? Factor de riesgo de hepatocarcinoma en África y Asia. Hepatitis C. Factor de riesgo de hepatocarcinoma en Latinoamérica: hepatitis B. Es distinto. ¿De acuerdo? Entonces, el principal factor de riesgo, hepatitis. En nuestro medio, alcohol, tabaco, la esteatosis o el hígado graso, ¿no? Pero desde grado C. Factores de riesgo para hepatocarcinoma. ¿De acuerdo? Lamentablemente el hepatocarcinoma, ¿por qué se dice encrucijada hepatopancreatobiliar? Porque lamentablemente estos 3 cánceres son de alta mortalidad, son los cánceres más agresivos gastrointestinales. Si no te diagnostican a tiempo, lamentablemente quimioterapia no hace nada, te mueres. Tiempo de sobrevida en los 3 cánceres que vamos a ver ahora, menos de 6 meses. 6 meses y medio. ¿De acuerdo? Vayamos al tratamiento, que es lo que nos interesa. ¿Ya? El tratamiento va a ir de la mano con estas 3 clasificaciones. Vamos a empezar primero con la clasificación de PRISM. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos un tumor,
que está ubicado en el sector posterior. ¿Cómo llamaríamos la cirugía? Está entre el 7 y el 6. Si han entendido la clasificación, me van a decir. Ya, no quieren hacer con Brisbane, ya, con coineado. Bien. Ya, empezamos con sector. ¿Cómo se diría? Sectorectomía posterior, porque estás agarrando el sector. Ya no quieres utilizar, no me gusta Brisbane, quiero utilizar según coineado. Segmentectomía 6 y 7. ¿Y cuántos segmentos estamos agarrando? Sería bisegmentectomía. ¿De acuerdo? Tenemos otra. Vamos a agarrar el 7 y el 8. ¿Cómo se llaman? Bisegmentectomía. ¿De acuerdo? El tumor agarra así. 6, 7 y 8. Trisegmentectomía. El tumor agarra todo esto. ¿Cómo se llama? Lobectomía. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre quirúrgico de lo que tú vas a plantear va a ir de acuerdo a qué ubicación está comprometiendo la lesión. Puede ser un segmento, pueden ser dos segmentos, puede ser un sector o puede ser todo un lóbulo de acuerdo a esta clasificación. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Diferencia anatómica, nada más viendo nuestro dibujo. Si nosotros vamos a sacar un segmento, supongamos el segmento 2, ¿qué vamos a ligar? Segmento 2. ¿Qué vamos a ligar o qué vamos a seccionar para sacar solo el segmento 2? Ya despegamos, obviamente, tenemos que despegar el coronario del triangular, ¿no? Ya, ¿qué más? Vena, ¿qué? Suprahepática izquierda. Una rama de la izquierda, ¿no? La que va al 2. Porque si sacamos toda la vena suprahepática, se muere esto y se muere el 3, perdón. ¿No? La rama que va al segmento 2, ¿cierto? ¿Y cómo se llama eso? Triada portal. Recuerden que cada segmento es independiente. Cada segmento tiene su propia triada portal. Entonces, si nosotros vamos a sacar que el tumor esté en el segmento 2, entonces tenemos que cortar la rama de la hepática, de la porta, perdón, la rama de la arteria hepática y de la suprahepática que van al segmento 2. Y solo cortamos esto. ¿De acuerdo? Entonces, es una cirugía selectiva hepática. Solamente cortar por segmentos. O cortar por sectores. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada segmento y cada sector tiene su propia triada portal. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Antaño, cuando había una lesión justo en el segmento 6, por ejemplo, hacían lobectomía. ¡Pum! Te sacaban todo el hígado. ¿Y qué pasaba? Hacían insuficiencia hepática. Porque el hígado que queda tiene que cumplir toda la función que cumplía todo un hígado normal, ¿no? Entonces hacen falla hepática. Lo que se quiere ahora es conservar, cuanto mayor hígado conserves, mejor para el paciente. Porque ya se ha demostrado que los hepatocitos, al igual que las células cerebrales, las neuronas, se regeneran. Sí se regenera el hígado. Así como se regenera las células neurológicas. ¿De acuerdo?
Entonces, el objetivo principal es conservar mayor parénquima hepática. ¿Ya? Ahora, ya no vamos a sacar solo un segmento. Vamos a sacar una lobectomía. ¿Qué vamos a tirar? El óvulo derecho vamos a sacar. ¿Ya? ¿Qué porta? La porta derecha. ¿Qué más? La arteria hepática derecha. ¿Qué más? La vena suprahepática derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces es mayor, ¿no? Es más grande la cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, pero para sacar un lóbulo hepático y para sacar un segmento, siempre se hace una maniobra, que es agarrar esto de acá, que es el hilio hepático. ¿Quién forma el hilio hepático? Una cosa es triada portal y otra cosa es hilio hepático. El conducto biliar primero es principal. El hepático común. Ya, ¿quién más? Ahí está. ¿No? La vena porta. ¿Qué más? La arteria propia. ¿No? No, le falta otro. Ya, hepático común. Vena porta. Y la arteria hepática propia. Ese es el hilio hepático. Para que nosotros no nos sangre el hígado, tenemos que hacer una maniobra, clampar esto, porque por acá está pasando todo el flujo, pues, ¿no? Se clampa esto y se conoce como maniobra de Pringle. ¿De acuerdo? Entonces, mira, les estoy dando cosas que les van a venir en su caso clínico. ¿Ya? Entonces, maniobra de Pringle. ¿Y cuánto tiempo vas a clampar? Eso ya lo han escuchado en anatomía. ¿Cuánto tiempo vas a dejar sin flujo? Porque estás cortando el flujo arterial, venoso y biliar al hígado. ¿Cuánto tiempo te va a aguantar el hígado? ¿Cuánto tiempo puedes dejar al hígado sin flujo? Así como en el cerebro. ¿Cuánto tiempo dejas sin oxígeno y produce hipoxemia? En el hígado, ¿cuánto tiempo? Ya. Si han leído, me vas a decir, doctor, va a depender si su hígado es cirrótico o no es cirrótico. O me vas a decir, doctor, va a depender si su hígado es un hígado funcional normal o no. Porque el tiempo va a variar de acuerdo a eso. Si es un hígado cirrótico, no puedes clampar más de 15 minutos. Pero si es un hígado normal, te puede llegar hasta los 30 minutos. Entonces hay diferencias. ¿De acuerdo? Ahora, ¿es lo mismo hablar de un paciente que tiene cirrosis de un paciente que no tiene cirrosis? No es lo mismo, ¿no? Ya funcionalmente y anatómicamente el hígado cuando tienes un paciente con cirrosis. Y ahí viene un criterio: ¿qué pacientes se deben operar? Y para esto sacamos el famoso CHAI, ¿no? Vemos funciones hepáticas, triglicéridos, ¿no? Albumin. ¿Qué paciente se opera? ¿Un CHAI A, un B o un C? Un A. Un A, un B, También. también. Un C nunca se opera. Entonces, criterios para resección de tumor hepático: CHAI A, ¿no? O sea, que no tengan cirrosis, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hígado. Quimioterapia en hígado, olvídense. Bueno, solo cirugía. ¿De acuerdo? Alguno me puede decir, doctor, pero en Europa hacen trasplante hepático para estos tumores. ¿Cierto? Tienes un tumor hepático, le hacen el segmento hepático o la sectorectomía y hacen trasplante. ¿Y acá por qué no hacemos? Uno, porque nuestro banco de órganos es deficiente. Otro, porque para que ustedes hagan un trasplante, el tumor no debe ser más de 5 centímetros. Pero lamentablemente en nuestro país sacamos tumores hasta de 20 centímetros, que salen fuera de las guías. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es vía biliar.
en nuestro mismo hígado. Acá. Bueno, entonces, ya sabemos que nuestra vía biliar sale del hígado, ¿no? Entonces, la vía biliar, ¿cómo empieza? Sale del hígado y termina en segunda porción de duodeno. ¿Cómo empieza? Cístico y No. hepático. Y hasta acá hemos visto nuestro librito de anatomía básica. Ya, que es lo básico. Vamos, como alumnos de medicina ya, que van a terminar. ¿Cómo es la vía biliar? Intrahepático. ¿Cuántas ramas tiene? Por eso han escuchado hablar de un árbol biliar. Por eso le conocen como árbol biliar. ¿Por qué? Sí, mucho. Porque tiene ramas. De cada segmento viene la primera bifurcación o las ramas de primer orden. Cuando salen del hepatocito. Llegan al segmento. Ramas de segundo orden. Parénquima hepático. Ramas de tercer. Ramas de tercer orden. ¿De ahí qué sigue? ¿No? La rama biliar derecha, la rama biliar izquierda. ¿De ahí qué sigue? Hepático común. Hepático común. ¿Qué sigue? Coledo. Coledo. Esto es el árbol biliar. No es solamente la rama derecha, el hepático. Estas ramas de primero o segundo orden son importantes. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de vía biliar, anatómicamente tenemos dos vías biliares. ¿Cierto? Unas que están dentro del parénquima hepático y otras que están fuera del parénquima hepático. Entonces tenemos una clasificación que se llama vía biliar intrahepática y una vía biliar extrahepática. ¿Hasta dónde se dice que es intrahepática? ¿Cuál es el límite? Tú dices, de acá a acá, doctor, es extrahepática. ¿Hasta dónde? ¿No? Hasta esta bifurcación. Esta bifurcación es el límite para decir si es intrahepático o es extrahepático. Si es intrahepático, tenemos las ramas de primero, segundo y tercer orden. La rama derecha y la rama izquierda. Y si es extrahepático, ¿qué tenemos? Hepático común y coledo. Y dentro de este extrahepático tenemos otras tres divisiones. ¿Cierto? Acá tenemos el cístico y esto es el colédoco. El colédoco tiene tres porciones. ¿Cuáles son? ¿No son 4? No, 5. ¿Cuáles son? Y el colédoco, este colédoco que está por debajo del cístico, se llama colédoco abdominal, que es el colédoco móvil, que se puede movilizar. Tenemos un colédoco que va por detrás, acá está el duodeno, ¿no? Por acá está el duodeno, que se llama colédoco retroduodenal. Y tenemos otro colédoco que llega hasta la segunda porción del duodeno a través de la cabeza de páncreas, que es el colédoco retropancreático. Entonces tenemos vía biliar extrahepática, vía biliar intrahepática. Entonces, sabiendo esto de nuestra anatomía, recordándonos, ¿ya? Hay lesiones propias de la vía biliar. La lesión más común de la vía biliar a nivel intra o extrahepático, ¿cuál sería? No tiene nada que ver con cáncer. Los colédocolipiasis.
¿no? Cuando sale un cálculo, llega al colédoco y puede ubicarse en cualquiera de estas porciones y también puede, de acuerdo al diámetro, puede irse a nivel intrahepático. El colédoco puede viajar en cualquier lado, el cálculo, un litro. Lo más frecuente es que sea extrahepático. ¿Ya? Entonces, si nosotros ubicamos, pues, esto de acá, vamos a saber, pues, qué tratamiento vamos a poder hacer. ¿De acuerdo? Y si fuera neoplásico, ¿cuál es la lesión más frecuente o el cáncer más frecuente? Hígado, hepatocarcinoma, ¿no? Hígado, hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma. Y en vía biliar, Coledo, carcinoma. colangiocarcinoma. En vía biliar, colangiocarcinoma. Y este colangiocarcinoma puede ser intrahepático o puede ser extrahepático. Y si han leído, me van a preguntar, doctor, pero yo he leído un tumor de Klatskin, ¿qué dice? ¿Ese tumor de Klatskin qué es? Extrahepático. Muy bien. El tumor de Klatskin es un tumor extrahepático. ¿Por qué? Porque el doctor Klatskin hizo una clasificación con el doctor Bismuth, ¿ya? En la cual decía, si nosotros tenemos una lesión de la vía biliar extrahepática y te definía si tu paciente es quirúrgico o no es quirúrgico, para ver si las lesiones estaban ubicadas acá, en la misma bifurcación. Si agarraba una rama derecha, tenía otro grado. Si agarraba una rama izquierda, otro grado. Si agarraba por debajo ya hepático común, otro grado. Si agarraba todo esto, otro grado. Entonces van a buscar la clasificación de Bismuth-Corlet. Exacto. En la que te va a decir es de 1 a 3 a 4 y los quirúrgicos son solamente 1 y en algunas excepciones 2. Más no se puede operar. ¿De acuerdo? Entonces, miren. Ahora, si tenemos una lesión intrahepática, un tumor intrahepático, ¿qué haríamos? Podríamos hacer segmentectomías. No se saca solo la vía biliar. Tienen que sacar, obviamente, todo el parénquima hepático porque esto va unido dentro de su triada portal. ¿De acuerdo? No puedes sacar la vía biliar. A diferencia de lo que se hace acá. Si nosotros tenemos una lesión en la vía biliar extrahepática, sobre todo en el colédoco abdominal, el tratamiento quirúrgico se llama resección segmentaria. Solamente sacamos ese segmento. Pero si tienen una lesión que está detrás del duodeno y detrás del páncreas, ¿qué cirugía se haría? Una duodeno pancreatectomía proximal o operación de WIP. ¿De acuerdo? Porque es colédoco por retroduodenal o retropancreático. Ahí no, tú no puedes movilizar el colédoco. Entonces, primera, cuando hablan de duodeno pancreatectomía cefálica proximal o Whipple, hay 4 patologías que vas a poder hacer esta cirugía. Ya estamos viendo la primera, que es en vía biliar extrahepática distal. Primera indicación de operación de Whipple. Cuando vean páncreas, van a ver la segunda indicación. Cuando vean duodeno, van a ver la tercera indicación. ¿Y qué nos falta? Ampolla de Vater o los famosos ampulomas. Cuando vean el duodeno. Entonces, ya hay 4 indicaciones por las cuales pueden hacer esta cirugía. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos. Dime. ¿Cómo se llamaba la primera indicación? ¿Qué es? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué vía biliar?
biliar extrahepática. ¿Proximal o distal? Distal. Distal. En tumores de la vía biliar extrahepática distal, primera indicación que estamos viendo de Winter. Ahora vamos a hablar sobre vesícula. Muy bien. La vesícula. Pregunta de examen cuando viene el paciente. ¿En qué segmentos está ubicada la vesícula? Y lo han dibujado ahí. ¿Entre qué segmentos está ubicada la vesícula? 5. ¿Ah? Ahí está. Tienen el plagio. ¿Qué 4? 4B. B. Entonces, el hígado está ubicado entre el segmento 4B y 5. Esa es pregunta de examen de recitación, así, bueno, de presentación. Entonces, cuando hablamos de vesícula, sabemos que está ubicado entre el segmento 4B y 5. ¿Cuánto mide la vesícula anatómicamente? ¿Normal? Y eso se acuerdan más por ecografía, porque anatomía, recordarse de la vesícula, no. Pero anatómicamente, ¿cuánto mide? Tiene un diámetro longitudinal y un diámetro transversal. ¿Qué diámetro es el que nos interesa a nosotros? ¿No? ¿Cuánto mide? 4 centímetros. ¿De acuerdo? Porque longitudinal, de acuerdo a las variables o tipos de vesícula, algunas son piriformes, son alargadas, el diámetro longitudinal varía. Pero normalmente se considera hasta 6 centímetros. ¿Qué más? Una vesícula normal. La pared de la vesícula, ¿no? ¿Cuánto es? 4 milímetros. ¿De acuerdo? Esta vesícula pues tiene, ¿cuántas partes? ¿Cuántas partes tiene la vesícula? 4. ¿Cuáles son? Fondo, cuerpo, Infundíbulo y cuello. cuello e infundíbulo, ¿no? Tiene 4 porciones. Esta vesícula drena en el conducto cístico. Y esto llega al hepático común y forma el coledo. ¿De acuerdo? Anatómicamente también sabemos de que entre el cístico y el hígado se forma un triángulo, ¿cierto? Por acá pasa una arteria. Acá se forma un triángulo y acá se forma otro triángulo. ¿Cuáles son? El calor. Ya, ¿cuál es el de calor? Calor, y esta es el hepato cístico, ¿cierto? Entonces tenemos dos triángulos que los delimitan. ¿Qué arteria? El hepático común. La arteria cística, rama de la Arteria hepática derecha. es la arteria cística, que por acá está pasando la hepática derecha. De la hepática derecha es la que sale la arteria cística. ¿Quién más irriga la arteria? La vesícula, perdón. La principal, la arteria cística, que sigue el recorrido justo del conducto cístico. ¿Quién más? ¿Quién más irriga? Una arteria espiral que justo sale de la hepática propia, sale una arteria espiral que viene por acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería el drenaje venoso de la vesícula? ¿Hay vena cística? La vesícula, así como el hígado, tiene dos caras. Una cara que va en contacto con los órganos, ¿cómo se llama? Visceral. Y una que está pegada al hígado, ¿cómo se llama? Hepática. Entonces, esta vesícula tiene dos caras, una cara visceral y una cara hepática. El drenaje venoso está dado justo por el hígado. Por acá hay varias venitas que llegan al hígado. Por ahí es su drenaje venoso.
acuerdo? Entonces, esta vesícula tiene una cara hepática, por eso se le dicen lecho hepático vesicular, ¿no? O una cama vesicular, le dicen algunos, y una cara visceral. Tiene dos triángulos. ¿Cuál de los dos triángulos nos interesa más? Porque por ahí viene su drenaje linfático. ¿Qué hay en el triángulo de Carot? Ya, pero hablamos del conducto linfático. Hay un ganglio por donde drena, que normalmente no debe estar presente. El ganglio de Mascate. Acá tenemos un ganglio o ganglio del conducto cístico, que en una vesícula por cálculos no va a estar presente. En una vesícula heterotrófica, en esas vesículas de porcelana, puede haber un ganglio. ¿Y qué significa esto? Que puede haber neoplasia. Por eso es importante este ganglio. ¿De acuerdo? Ahora, patología más frecuente de la vesícula. Litiasis vesicular. Cuando hablamos de vesícula, hablamos de litiasis vesicular, de colecistitis aguda. Son dos cosas distintas, ¿o es lo mismo? ¿Qué es litiasis vesicular? Cálculos en la vesícula. Cálculos en la vesícula. ¿Y qué es colecistitis aguda? Inflamación de la vesícula. ¿Qué es colecistitis aguda? Es una obstrucción del conducto cístico. Una litiasis vesicular, el paciente puede estar con 10 años con cálculos en la vesícula y sigue su vida normal. Pero después de 10 años puede hacer una colecistitis aguda. Y para eso te sirven estos diámetros. Porque en una litiasis vesicular lo vas a caracterizar ecográficamente porque el diagnóstico de elección es Ecográfico. ¿ecografía o tomografía? Ecografía. No, tomografía. ¿De acuerdo? El diagnóstico es tomográfico y todo lo dice la guía. Pero por ser menos muy costoso, ¿ya? En países de subdesarrollo como el nuestro, lo más rápido y menos efectivo es la ecografía. Pero ahí tú tienes que diferenciar ciertas características. Si es litiasis vesicular, ¿qué tiene que ver ecográficamente? ¿Cómo van a saber? Litiasis vesicular. Van a tener un calculito que da sombra acústica. Es el criterio mayor, criterio principal. Pero si este cálculo ustedes ven que el diámetro transversal es más de 4, la pared es más de 4 milímetros y hay edema, ¿qué es? Colecistitis. ¿De acuerdo? Que ya es distinto, muy distinto. ¿Ya? Entonces, hay otra patología que se confunden mucho con los cálculos, que no te va a dar sombra. Los pólipos. Es igualito, y no te da sombra. ¿Qué sería? Un pólipo. Pólipos. Es por eso de que el diagnóstico se hace con tomografía, porque la ecografía, yo recomiendan las guías o van a ver artículos para que tú digas, si es un cálculo vesicular, tienes que haber hecho mínimo más de 100 ecografías de vesícula, solo de vesícula. Por eso se dice que es órgano dependiente o manipulador dependiente. Oh, perdón. No es lo mismo que uno que ya ha visto más de 100 vesículas o uno que está viendo 10 o 20, ¿no? Es muy distinto. ¿Ya? Entonces, y dentro de la patología no inflamatoria de hígado, de vesícula, ¿qué tenemos? El cáncer de vesícula. ¿De acuerdo? Entonces, si acá el tratamiento del hepatocarcinoma puede ser sectorectomías, segmentectomías o lobectomías, ¿ya? De acuerdo a esto, en vía biliar puede ser desde una segmentectomía, lobectomía o sectorectomía, si son lesiones intrahepáticas, o si son resecciones extrahepáticas, que puede ser resección
segmentaria solo del cólico intraabdominal o hasta llegar a una operación de. Pero para esto, si es vía biliar extrahepática, utilizamos la clasificación de ISPO. ¿De acuerdo? En vesícula, que es lo que ustedes van a ver frecuentemente, más que hígado, más que vía biliar, van a ver vesícula. ¿De acuerdo? Entonces, diagnóstico, tomografía. ¿No tienes tomografía? Mándale a hacer su ecografía, ¿no? Y tú tienes que saber ver las imágenes, no la descripción. ¿Ya? Entonces, ya tienes un cálculo en la vesícula que quiere ser de forma electiva, o tienes una colecistitis aguda, que es una emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento sería? Colecistectomía, ¿no? Una colecistectomía, que las guías te dicen que tiene que ser laparoscópica, mínimamente invasiva. Las abiertas ya quedaron muchos de los conciertos, ¿no? Y dentro de las mínimamente invasivas, laparoscópica o robótica. ¿De acuerdo? Robótica. Ya tenemos 3 robots acá en el CEU, ¿no? Ojalá que en 5 años o 10 años tengamos acá en Huancayo. Entonces, el tratamiento, colecistectomía. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esta colecistectomía? Es una colecistectomía simple. Acá en nuestro dibujito, para sacar la vesícula, ¿qué tenemos que hacer? Clipar la arteria cística. Ya, digamos ya, la arteria cística la cortamos. Muy bien, ¿qué más? El cístico. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Ya cortamos la arteria cística, ya cortamos el conducto cístico. ¿Qué más nos faltaría para sacar la vesícula? Despegarla, pues, ¿no? Y empezamos a despegar de esta fascia que tiene. Hay un espacio virtual cortando o quemando o cauterizando las venas que ustedes saben que llegan a la vesícula y se despega. Esto es una colecistectomía simple. ¿De acuerdo? Pero ahora ya no es una colecistectomía simple por calculitos, porque el término de barro biliar no existe. Las guías no te desconocen el barro biliar, ¿ya? Pero sí, ya no es por cálculo, ahora es por un pólipo. ¿De acuerdo? Ahora es esto de acá, es un pólipo, que no te da sombra acústica y que es pediculado, tiene un tallito incluso. Pólipo. Le pides tu tomografía, le hiciste gastar con ecografía y efectivamente es un pólipo, ¿ya? Pero este pólipo tiene ciertos criterios, así como en colon las características del pólipo de colon es quirúrgica observación. En la vesícula vamos a verlo de acuerdo al tamaño, menos de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros o más de 2 centímetros. Si es menos de 1 centímetro, hacemos una colecistectomía simple. Una colecistectomía simple. Si vemos que el tamaño es de 1 a 2 centímetros, hacemos igual una colecistectomía simple, pero más congelación. ¿Qué quiere decir esto? En una colecistectomía simple sacaste la vesícula y terminó la cirugía. En una colecistectomía más congelación, sacas la vesícula, mandas al patólogo y en 15 minutos el patólogo o 20 minutos te va a decir si este pólipo es cáncer o no es cáncer. ¿De acuerdo? Si no es cáncer, terminó la cirugía. Pero si es cáncer, tienes que hacer una cirugía radical. Y a esto se llama colecistectomía radical. Si es más de 2 centímetros, siempre van a colecistectomía radical. Y esto es necesario que aprendan o que tengan de referencia. ¿De acuerdo? Ahora, si ya sabemos que una colecistectomía simple es cortar el cístico, el conducto cístico, la arteria cística y despegar la vesícula, ¿en qué consistiría una colecistectomía radical? ¿Cuál es la diferencia entre esta colecistectomía simple y una colecistectomía radical? Te salió, le sacaste la vesícula
No, sabes, la tomografía te dice 2 centímetros y de frente vas a ir a revisar. ¿Qué tenemos que resecar? Los segmentos hepáticos. ¿Mm? ¿Qué resecamos? Segmentos. ¿Qué resecamos? Ahora es radical. Es simple. Vamos a sacar el conducto cístico, obviamente, ¿no? Pero en una colecistectomía simple tú puedes ligar el cístico en cualquier nivel, no hay ningún problema. Pero si es por cáncer, ustedes ya saben que se disemina por vía linfática, por vía hematógena, ¿no? Entonces, tenemos que ligar desde su nacimiento. ¿De acuerdo? Primera diferencia. Ligar el cístico de su nacimiento. Segundo, la arteria cística de su nacimiento. Hasta ahí casi es lo mismo, ¿cierto? Ya. ¿Ya? Entonces, arteria cística. ¿Qué más? Los segmentos hepáticos. No podemos despegar, muy bien, no podemos despegar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos de que por acá está el drenaje venoso, entonces no se despega. Y sabemos que la vesícula está entre estos segmentos. Tenemos que sacar esta porción de segmentos hepáticos. No se despega, ojo, se hace con segmentectomía 4 y 5. ¿Qué más? Ya ligamos el drenaje o la irrigación arterial. Ya cortamos lo venoso. ¿Qué nos falta? Los ganglios. ¿Qué ganglios? Y si recuerdan estómago, en estómago han visto esos ganglios. Los ganglios que están en el hilio hepático, ¿qué números son? El 12. ¿Cierto? Por debajo del hilo hepático que sigue en la arteria hepática, ¿cuál es? El 8. ¿De acuerdo? Y los que están por acá, los retroduodenales, que es el 13. ¿De acuerdo? Entonces, diferencia entre colecistectomía simple y colecistectomía radical. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? 1. La resección del conducto cístico de su nacimiento, si es por cáncer. La arteria cística. Segmentectomía 4B y 5. Y linfadenectomía de los grupos 12, 8 y 3. A diferencia de una colecistectomía simple que es ligar el conducto cístico, arteria cística y despegar la vesícula. ¿De acuerdo? Nada más. Pero tienen que saber esto. ¿Por qué? Porque ustedes cuando estén en su serum y vean una lesión que no da sombra acústica, que mida 2 centímetros, pensando que es cálculo, y le hacen una colecistectomía simple a un paciente que tiene cáncer, lamentablemente ya mataron a ese paciente. En un mes, si ustedes le pidieron la tomografía, no tenía metástasis, en un mes este paciente ya tiene metástasis en el hígado. Porque despegaron esto, ya el cáncer ya se fue por acá. No cortaron, no hicieron una irrigación de acá, de la arteria o del cístico distal, el cáncer ya se fue por acá. ¿Cierto? No hicieron linfadenectomía, el cáncer se fue a los pulmones. Por eso es importante. Y hay casos que los han operado, por ejemplo, en Cauca, que los han operado en el Hospital Carrión y llegan lamentablemente al hospital y avanzados. No puedes hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante, de las 3 patologías, ustedes van a ver en su práctica más esto. Esto es lo que van a ver más. Colangiocarcinomas, van a ver pocos, porque es menos porcentaje, y hepatocarcinomas, a no ser que se vayan a la célula, porque la célula es el que tiene mayor índice de hepatocarcinomas, van a ver. ¿De acuerdo? ¿Cómo se diagnostica el hepatocarcinoma? Tomógrafo. Con tomografía. Con tomografía. Pero esta tomografía tiene que tener una característica. Tiene que ser, obviamente, con contraste, pero tiene que tener 3 fases. Entonces, la tomografía tiene que ser trifásica para el diagnóstico de
tumores hepáticos. ¿Y por qué es trifásico? Porque hay 3 fases. Y justo por esto de aquí. Una arterial, una venosa y una linfática o tardía. Por eso son 3 fases. Y cuando hablamos de tomografía hepática, que tiene que ser una tomografía trifásica justo por estas funciones, ¿ya? Tiene que tener un signo característico que se llama wash out. ¿Qué es el wash out? El wash out solo se va a dar acá. Es patognomónico de hepatocarcinoma. ¿Puedes tener un tumor intrahepático por colangiocarcinoma? Sí. Y te puede confundir, pero tú ya sabes que washout siempre va a ser en hepatocarcinoma. ¿Y qué es el washout? Washout quiere decir que, como es con contraste, tú metes el contraste, va a viajar por la vía arterial, va a llegar al tumor y se va a pintar de blanco. Y va a salir luego por la vía venosa. Entonces, un washout positivo quiere decir de que después de irse el contraste por la vía venosa, se va a pintar de blanco. Washout positivo. Pero si este tumor no se pintó después de irse el contraste por la fase venosa, es un washout negativo. Entonces, los washout positivos, hepatocarcinoma. Los washout negativos pueden ser colangiocarcinomas. En colangiocarcinoma, ¿cómo los diagnosticamos? Con colangioresonancia. ¿Por qué la colangioresonancia justo es colangio? Porque vemos todo el árbol biliar, por eso van a ver que se pinta el bonito en el árbol biliar. Diagnóstico: hepatocarcinoma, tomografía abdominal o hepática con contraste trifásica para ver washout. En colangiocarcinomas o vía biliar, colangioresonancia. En vesícula, tomografía con contraste. Todo es con contraste. ¿De acuerdo? En hepatocarcinoma, ¿utilizamos marcador tumoral como para hacer seguimiento? Sí. ¿Qué marcador tumoral? A, F, P. Alfa-fetoproteína. En colangiocarcinoma y vesícula, sí. CA 19, 9. Opa. ¿Ya? Para hacer seguimiento, en vesícula y y vía biliar, CA 19. Para hígado, AF. De los 3, ¿tienen pronóstico? Mal. Pregunta: ¿cuál sería la clínica de los 3? Ictericia. Los 3 te van a hacer ictericia. Los 3 van a tener dolor. Los 3 van a tener baja de peso. ¿De acuerdo? ¿Y cómo los vas a diferenciar? Viene amarillo, viene con una masa hepática, viene con dolor. ¿Cómo los diferencias? Por imágenes. Por imágenes. ¿Se hacen biopsia? La gran mayoría no. Si no son resecables, se hacen biopsia. Pero si son operables, no se hacen biopsia. Diagnóstico de los 3, imagenológico. Por eso es tomografía, resonancia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Los 3 vienen con ictericia, que es la clínica más frecuente. ¿Ya? Ictericia, dolor, fiebre. ¿Qué es? Ictericia, dolor, fiebre. ¿Qué es? Ictericia, dolor, fiebre. ¿Qué es? ¿Ah? Colangitis, idea de Charcot. Si tienen los 3 tu colangitis, le pides un examen de laboratorio para ver bilirrubina porque están amarillos. Y la bilirrubina normal es de, la total, ¿cuánto es? ¿Esta cuánto es normal? 1. Y esta paciente está en 15. Tiene la amarilla, las escleras amarillas, piel amarilla. ¿Qué hace? Hay una obstrucción de vía biliar. Puede ser por tumor hepático,
Puede ser por un tumor intra o extrahepático, o puede ser porque un cálculo o un Sí, pólipo pastor. está obstruyendo la vía. ¿Qué hace? Baja. Tratamiento. Que eso es lo que van a ver cuando estén en su emergencia, principalmente. No es quirúrgico. ¿Qué hace? Tenemos que, ¿cómo se trata la colangitis quirúrgicamente? Ya le das antibióticos, lo hidratas. ¿Qué hacemos? Porque la paciente no va a mejorar si no sacas esa bilis. ¿Qué hacemos? Se desobstruye con Tenemos que desobstruir esta vía biliar, ¿cierto? Ya sea por tumor hepático, ya sea por un colangiocarcinoma o por algo de la vesícula. ¿Qué tenemos que hacer? Desobstruir esto de acá. Si está a nivel distal, colocamos un dren acá que se llama drenaje biliar externo o CTPH. Si está más abajo, si es distal, ponemos un dren QR. ¿No? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Recuerden? Y un dren QR es un dren en forma de T. Ese es un dren QR. Entonces, lo que ustedes van a ver clínicamente y probablemente sus casos clínicos que les va a venir, va a ser paciente de 50 años, ¿ya? Procedente de la selva, con examen de hepatitis B positivo, que ingresa a la emergencia por ictericia, dolor y fiebre, con una bilirrubina en 18. Diagnóstico probable, colangitis en la cabeza. ¿Qué más? ¿No? Hepatitis B positivo. Hepatocarcinoma. ¿No? ¿Qué método diagnóstico lo vas a pedir? Tomografía. ¿Cómo va a ser tu tomografía? con contraste de ¿Y qué piensas encontrar? wash. Washout. ¿Qué es el washout? Cuando se pinta el lápiz, cuando se En fase arterial, pinta el tumor, y en fase venosa, que es un lavado, persiste. Washout. Lo hiciste, muy bien. Y ves que el tumor está comprometiendo solamente el segmento 4B. ¿Tratamiento quirúrgico, sí o no? ¿Ya? ¿Qué cirugía? Segmentectomía. ¿Y qué hacemos por la bilis, por la ictericia, por la colangitis? Drenaje. Entonces, antes de la cirugía, ¿qué tienes que hacer? Primero drenaje. ¿Cierto? Primero drenaje porque la colangitis es el que lo va a matar. Entonces, tienes que hacer el corte para que tu paciente vaya a cirugía en bilirrubina es 15. Si está por debajo de 15, le puedes operar. Pero si está por encima de 15, primero tienes que tratar la emergencia, que es hacer un DREM. ¿De acuerdo? Pregunta con alguno de los tres. Lean más porque es bastante, son 3 temas bien grandes. ¿Ya? Tienen que leer, repasar. Dime. Ajá. Son términos imaginológicos. En colangitis, no, la colangitis se produce porque hay una obstrucción de la vía biliar. Esta obstrucción puede ser por pólipos, que son pediculados, pueden ser por cálculos que estén obstruyendo no solo el conducto cístico, puede ser el conducto colédoco, pueden ser por tumores, sobre todo los colangiocarcinomas, porque los colangiocarcinomas, ¿ya? No aparecen, no son como en colon que se van a palpar, no son externos, aparecen en el lumen, dentro del lumen. Hay una variedad que es los intrahepáticos que sí pueden dar más. ¿De acuerdo? El barro biliar, el término de barro biliar, que es un diagnóstico imaginológico, como bien dijo, no, quirúrgicamente no se evidencia y patológicamente menos. Pero si encuentran edema ya de la pared vesicular, puede ser lo más probable por enfermedad propia de la vesícula. Porque cuando ustedes hablan de colecistitis, hay colecistitis litiásica y alitiásica. La más frecuente litiásica que mencionan es por barro biliar, pero el barro biliar no existe.
Es un sedimento que aparentemente es porque la bilis es densa. A eso le denominan barro viejo. ¿Ya? ¿Otro? ¿Preguntas? Y lo que tienen que saber es sobre todo en vesícula, ¿no? Que es lo que ustedes van a ver frecuentemente.